Dice Miguel que él se va a casar por los líos ya. ¡Qué tóxico! Generando. Ay, Mira, qué y él feo. no lo niega. Tiene un apartamento firmado. Tú no lo vas a negar. ¿El qué? ¿Tú no escuchaste lo que ella dijo? Los unió el amor, pero más los unió las deudas. Eso es amor del negrito, ¿oíste? Intentó, pero así mismo. Así mismo. Bueno, hoy estamos terribles. Nada, vamos. Además de risueña. No hay forma. Yo lo intenté. Todos tenemos heridas que nos han alejado del amor verdadero, Heridas que nacieron del pecado. que surgieron en la infancia, O quizás de una relación fallida. en una situación traumática. Y nos han arrebatado nuestra nacionalidad. Por eso, sanemos para llegar al cielo. Hola Ivana, ¿cómo estás? Hello, muy bien. ¿Y tú? Estoy muy bien, la verdad que nos lo hemos pasado muy bien el día de hoy, hemos reído bastante. Bastante. Muchísimo. Hasta el punto de llorar casi. Sí, me duele taquilla, como de la risa, bueno, para el que no está escuchando, como atrás de la oreja, es de que, ¿te ha pasado que te No. ríes? ¿Te duele como esa parte de ahí cuando te ríes mucho? Nunca. O aquí, como la No, mandíbula. Me puede doler quizás la barriga un poco o la espalda. No ¿La sé por qué. espalda de la No sé, risa? Mira, No sé. no entendí Bueno, pero mal. te duele aquí atrás. ¿Qué tiene que ver eso? A mí, porque tú mueves esto mucho para reírte. Pero, Bueno, nada, no gloria a pasa Dios. nada. El punto es que el día de hoy estamos muy dispersas porque de verdad estamos como en la alegría de Cristo. Qué bonito. Sí, sí, yo creo que sí. Y vamos a hablar de algo que aunque muy serio y Ujú. muy importante y como fuerte, pesado, Ujú. también es una alegría. Yo siento que 100%. te voy a decir algo fuerte, tal vez. Uy, tengo miedo. Es la razón por la que soy católica. Oh my God, Carol, qué bonito. Sí, yo, bueno, para los Pero que no ¿cómo saben, así? ¿Tú en un momento intentaste hacer otra cosa? te voy a decir, Wow. es profundo lo que te voy a decir. Bueno, digamos que yo siempre he sido católica como desde muy pequeña. O sea, mis padres, desde que tengo uso de razón, pues me han llevado a la iglesia, incluso me bautizaron, no tan pequeña, hay gente que la bautiza bebé, a mí me bautizaron a los 6 años. Ok. a mí Pero sí también. desde como pequeña, o sea, yo no era como que tenía mucha conciencia a los 6 años tampoco, Ujú. pero sí los recuerdo, pudiera decir, que sé que hay mucha gente que no tiene esos recuerdos de su Ujú. bautismo, pero sí me recuerdo, pero sí también estuve como rodeada de mucha gente de muchas otras religiones, Ok. como que En tu familia y eso. no necesariamente, bueno, en mi familia tuve un caso de una persona que por un tiempo fue mormona, Ok. por ejemplo, testigo de Jehová, conocí judíos también. Nice. En un momento, yo daba clase en un colegio donde habían unos judíos y ellos me contaban mucho de la religión. Bueno, también cuando estudié ciencias religiosas, teología, bueno, hablaron de las historias de las religiones y tuve como un acercamiento Ujú. al Islam, al budismo, o sea, y no acercamiento de una clase, sino de gente que me habló como de esto. Y digamos que tuve el criterio como para decir todo muy bien, todo muy cool, me parece genial lo que ofrecen otras religiones, Ujú. me quedo aquí. Wow. Y eso es O sea, por como el tema esa de hoy. conciencia, esa Claro, madurez de claro. esto no me lo dan en otro lugar y esto es como el Claro, top. incluso yo siento que ahí no fue como la fe prestada, como decimos un poco en el Ujú, camino ujú. de los padres, sino como que mi propia fe que me dijo, Tu decisión. es ¿no? aquí. Sí. Yo Wow. me siento bien aquí y esto, que le vamos a hablar un poquito más a detalle, que luego voy a contar un poquito también de cosas que me han pasado, pues es lo que me tiene aquí en la iglesia. Wow, qué bello. Sí. Entonces, Carol, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Bueno, se llama Los sacramentos sanan heridas. Uy. A mí me da una risa que nosotros hacemos como una expectativa, como que el título no está antes de que yo entraran a ver, pero bueno, está cool la expectativa, Bueno, ¿no? quizá alguien no lo leyó. Ahí va a decir un chiste muy cruel. Pues no lo diga, por los chistes de Iván, amiga, son intensos. Ay, perdónenme, adrede. Bueno, yo, mira, si tú hiciste la pregunta y yo dije, pensé, de entrada sí, o sea, la respuesta sí, los sacramentos nos sanan, o Definitivamente. sea, nos sanan. Empezando porque el pecado es una herida, o sea, Claro. el pecado nos deja heridas, y pues, hablando del bautizo. sacramento de la reconciliación, del bautismo, es eso, es Bueno, ese sanarnos. pecado original lo sana el bautismo. O sea, Exactamente. de que te hace nuevo Ujú. el bautismo. Pero yo creo que más allá de que quizá no hablamos como mucho de esto, pero
más allá de estas cosas son muy obvias para los que somos católicos, de, ok, el bautismo me borra el pecado original. Ajá. Cuando necesito cometer un pecado, ya sea venial o mortal, ve la reconciliación, se me perdonan los pecados. Eso como que lo sabemos, pero creo que también como de hablar de estas heridas o de estas situaciones, el sacramento, por ejemplo, de la Eucaristía, o cosas que son también como un poco más profundas, o que muchas veces no identificamos ni siquiera como pecado, pero son realidades de nuestra vida que nos duelen y que también el Señor sana. Sí. Y que a veces ni siquiera tiene que ser un pecado. No, o sea, obviamente, el pecado se resuelven con los sacramentos. Claro. Y porque son la gracia de Dios. Pero a veces hasta un roce con una amistad, con un amigo, con un familiar. O sea, como que en esto también los sacramentos nos van ayudando. Tú sabes que yo sigo pensando que son los pecados, porque nosotros habíamos mencionado en otro episodio que lo que nos genera herida es el pecado. O sea, incluso ese roce con el familiar. Bueno, sí, claramente. Es como un Se pecado produce de un yo pecado. soy soberbio, Claro. yo tal cosa, el otro también actúa Sí, desde su soberbia o su mil cosas. O sea, siempre lo que me hiere va a ser el pecado. Y justamente los sacramentos nos ayudan a sanar y a reconciliarnos con Dios, pero también con nosotros mismos. Claro. A mí en millones de confesiones me han dicho, perdónate. Y yo, mira, yo que vine a buscar el perdón de Dios, pero ahora tengo que perdonarme a mí también. Entonces, claro que sí. O sea, para mí los sacramentos, es una pregunta que quizá el que la vio por fuera es como, obvio que van a decir estas mujeres de esto, obvio que sanan, obvio que sí que sanan, pero no sé si somos tan conscientes de hasta dónde. ¿Qué experiencia hemos tenido también? Claro. ¿Qué experiencia? Y yo creo que suena muy redundante, pero en verdad sí es bastante sanador. Y yo creo que sobre todo porque la diferencia de otras cosas que podemos hacer en la vida para sanar heridas, como hemos hablado, ir a terapia, tomar decisiones, marcar mi límite, aprender tal, no sé qué, al ser los sacramentos una gracia y al ser un regalo para yo crecer como persona, pero también espiritualmente, son muchísimo más profundos y trascendentales. Claro. Y que en muchas experiencias los sacramentos se llevan de raíz una situación. Sí. Y por eso es un regalo tan grande. Y porque no solamente sanan porque me perdonan o me liberan, sino porque me dan, me fortalecen. O sea, los sacramentos también son una fortaleza para yo no caer en cierto pecado o para yo evitar cierta situación de pecado o herida, lo que sea. O como para retroalimentar esa herida que está ahí. Es que también los sacramentos, no sé qué tanto podamos profundizar en estos 40 minutos, pero tienen hasta un orden por una razón. O sea, tú naces y eres una criatura de Dios. Te bautiza y pasa de ser criatura con un pecado original a convertirte en un hijo de Dios. O sea, ya tú dejas de ser cualquier cosa, ser un hijo de Dios. Se te borra el pecado original. Y Dios, que sabe que no te puede dejar solo, te acompaña con la Eucaristía. Entonces llega a la primera comunión a decirte, yo soy uno contigo. Común unión contigo. Wow, qué bello. Y lo bonito es que luego viene la confirmación a decirte, de parte tuya hacia Dios, decirle, porque Dios te ha entregado mucho hasta ahora en esos otros sacramentos, pero de parte tuya a Dios, confirmo que, y asumo el compromiso que tú le dejaste a los apóstoles, que es llevar el evangelio. Y en ese rito de la confirmación, que es súper profundo, yo lo sé porque también soy catequista de confirmación, entonces yo veo eso con los muchachos, pero es sumamente profundo porque no es simplemente llegamos, leemos la palabrita, el sacerdote nos da la homilita y después nos pone un aceitico en la frente y después entonces comulgamos como siempre, nos vamos para la casa y vamos a un bonche o a un agapé, como le conocemos. No, o sea, es súper profundo porque incluso en el mismo rito de la confirmación hay un pequeño exorcismo que voy a explicar porque ahorita crees tú que la gente se trepa por la pared porque viste toda la película y es de que descansa en el Señor. Claro, es un exorcismo, simplemente liberarte como de esos pecados. Todo es la renuncia, ¿verdad? Claro, es un parte, la renuncia, de renuncio a, claro, también se hace en varias otras Eucaristías, varias otras misas, como le conozcas también. Y sí, se hace como esa renuncia al pecado, renuncia a lo que te aleja de Dios. ¿Y qué te aleja de Dios? El demonio directamente. Por eso también la gente tiene como esa relación del exorcismo. Claro, porque tú renuncias a eso. Y tú le pides al Señor que ese vacío que te pueda dejar como
una forma de decirlo, como que ese pecado te hace un hueco. Entonces, cuando tú le pides al Señor que saque, entonces algo lo tiene que llenar, algo tiene que llenar ese hueco. Entonces, tú le estás pidiendo la confirmación también al Señor con el óleo, con los santos óleos, que te llene Él esos huecos. Entonces, es profundísimo. Y creo que una de las cosas que más me gustan de los sacramentos es como que están súper mega pensados. O sea, la iglesia no sé cuántos años se habrá tomado para llegar a la conclusión de los sacramentos, pero todos están súper mega pensados. Incluso están pensados en algo que nosotros hemos hablado ya, de que nosotros somos una dualidad de cuerpo y alma. Y asimismo, hay muchas cosas en los sacramentos que son meramente para el alma, perdón. Pero hay muchos signos visibles y sensibles para que tu cuerpo también los viva. O sea, tenemos el agua, que pudiéramos simplemente hacer una oración y ya. No, el Señor sabe que también tu cuerpo necesita vivenciarlo. Y te pone el agua. En la comunión está cuerpo y sangre. En la confirmación, los óleos. Si vamos, por ejemplo, al matrimonio, que ya luego lo verán, hay varios ritos puntuales, tienen unos anillos de una promesa, tienen como varias cosas. En las ordenaciones, ni les digo, hay 800.044 cosas. En la unción de los enfermos, igual, o sea, los óleos que se le ponen en la oración. O sea, la iglesia ha pensado en signos visibles y sensibles para que tu alma y tu espíritu conecten también con eso y puedan recibir al Señor. Entonces, sanan, obvio, porque te atacan directamente a lo que te ataca a ti, y ataca a tu alma, y ataca a tu salvación. Porque al final del día, justamente, es eso. Un demonio que te está atacando todo el tiempo, que no quiere que tú llegues a ese cielo, y que estés de frente al Señor, que estés sano para poder llegar al cielo. Entonces te ataca constantemente, y los sacramentos están ahí para contrarrestar ese ataque. Eso como de quedarme en la muerte, y que los sacramentos me dan esta vida, esa vida de gracia, esa vida de fe, que viene de Dios, que es un regalo para yo esto mismo, como tú decías, sanar, para amar, para santificarme, ¿no? Y yo creo que qué hermoso que tú hayas explicado eso, como ese recorrido súper rápido de el orden un poco en 3 segundos, cualquier teólogo que escuchó eso, no le haga caso a mi explicación. No, al contrario, yo, o sea, escuché cosas que quizás no sabía, ¿sabes? Y qué bonito que podamos tener como esa visión como tan clara de por qué estos signos, de lo que la iglesia ha pensado, de lo que Dios ha pensado, de qué nos sirven. Y yo creo que más que nada es como un llamado a nosotros de acudamos a los sacramentos. O sea, si pudiéramos resumir, entiendo yo, como todo lo que podamos hablar en este momento es eso. O sea, cuán importante y necesario es que nosotros acudamos a los sacramentos, a todos. Y no solamente la confesión cuando te comete un pecado mortal. No, con cierta frecuencia. No, cuando tú te estés sintiendo triste. Igual a la Eucaristía, quizá como que son los dos sacramentos que con mayor frecuencia podemos acudir, porque los demás quizás son momentos muy particulares de la vida. Pero qué importante es que para nosotros los sacramentos sean como, no sé, como un pilar fundamental, o sea, algo que forme parte de nuestra vida, de nuestro día a día. Y no como de tengo que hacerlo porque me toca, porque la iglesia me manda, porque tengo mucho que no lo hago. No, es porque lo necesito. Y gustar de ello, diría San Ignacio de Loyola. Poder gustar de esas herramientas que yo sé que mucha gente tiene como pensamientos. Habrá alguien, ojalá que haya alguien escuchando que diga, creo en Dios, pero no creo en la iglesia, porque la iglesia ha tenido muchos tropiezos. ¿Cómo yo le voy a confesar a un hombre mis pecados? Claro, pero ojalá tu corazón hoy esté dispuesto a escuchar que la iglesia lo único que tiene es el propósito de llevarnos a Dios, independientemente de los errores humanos, no de Dios, que han pasado en la iglesia. Su único propósito es llevarnos a Dios, y con los sacramentos lo podemos vivenciar, porque genuinamente ir a la Eucaristía, confesarse, recibir el bautizo, todos estos sacramentos, lo único que buscan, su mayor intención, es llevarnos de vuelta a Dios. Esa es como su mayor intención. Y eso que tú decías de gustar me llama mucho la atención. O sea, como de poder experimentar lo que Dios nos regala por medio de ellos. ¿Qué me permite vivir Dios por medio de este sacramento, ¿no? Y como apropiarme de esto. Y yo creo que quizás hemos tenido esa experiencia en algún momento en una confesión, en una...
Perdón, vivimos en una casa con gente y pasan cosas en el camino. Esperemos que No pasa nada. nada de eso se oiga perfecto en el podcast, que lo vamos a ignorar. Hablaba un poquito de esto, ¿no? Como que de esa experiencia de poder ver cómo Dios a mí me ha pasado, como que por medio de la confesión me ha podido liberar, me ha podido sentirme profundamente amada, profundamente perdonada, y ser testimonio también para otros, o sea, de eso que no conozcan. Y tú decías, y hablábamos ahorita, yo comentaba de cómo le voy a decir yo a un hombre mis pecados, Claro. ¿no? Pero al final esta conciencia de que es el mismo Jesucristo que instituyó, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, y que no es una persona X que yo se lo estoy diciendo, sino es la persona de Cristo que actúa el sacerdote para darme esta gracia. Y los frutos están, y yo creo que lo que hemos vivido, por gracia de Dios, la oportunidad de poder vivir la confesión, experimentamos los frutos de la paz, Claro. de la alegría, ¿no? Y mencionábamos ahorita como que estamos muy felices. Estamos pero muy yo creo felices. que es un mismo signo de esto, que genuinamente produce como una alegría plena, que no es la alegría del mundo. Tal cual. Tú sabes que, bueno, yo mencionaba al inicio del episodio, del capítulo de hoy, de los sacramentos, que hay una razón concreta de por qué soy, dentro de todas las religiones, que Dios ha permitido también, pues, católica. Y es por dos sacramentos en específico, que es la Eucaristía. Tengo una debilidad seria con la Eucaristía, que ya ahora lo voy a comentar, pero también con el sacramento de la reconciliación. Como te dije, he tenido como varias personas a mi alrededor que son de nuestros hermanos separados, que tienen como este pensamiento de por qué le voy a hablar yo a una persona sobre esto, sobre lo otro, si es una persona igual que yo, y yo trato de decirle, esa persona está en persona Cristi, en persona de Cristo, o sea, deja de ser Pablito para ser Jesucristo, el que te está hablando directamente. Yo le decía, yo creo en eso verdaderamente, porque una cosa importante de los sacramentos es que son símbolos de fe. O sea, en ellos se cree por fe. No es porque haya una razón la más científica del mundo, se cree por fe. Obviamente sí tiene una veracidad, porque ya hemos visto teológico. Claro, no, y que también, por ejemplo, hemos visto milagros eucarísticos de que el pan se convierte literalmente en un pedazo de carne. Incluso hay unas evidencias, búsquenla porque tampoco este es el espacio para eso, pero hay evidencias que hasta en los mismos exorcismos que se han hecho, por ejemplo, en las confirmaciones, hay un cambio hasta en la hormona del cuerpo y todo. Wow. O sea, hay evidencias, pero se creen por fe. O sea, genuinamente eso se cree por fe y punto. Entonces, a mí me pasaba que tratando de explicar esto es imposible, porque ¿cómo explicas tú la fe? O sea, la fe no tiene como mucha explicación, la fe se siente y punto. Y algunos tenemos la gracia de tenerla y algunos no tenemos la gracia de tenerla. O a veces la tenemos por momentos, como me pasa a mí, que a veces creo mucho y digo, wow, y después digo, Señor, ¿dónde estás? Pero a mí me pasó concretamente en una confesión, o bueno, en varias confesiones, como bueno, había un pecado muy recurrente que tenía de situaciones que yo no podía ver. O sea, yo no podía verla. Y yo iba y lo confesaba. Y hubo un momento que a mí me comenzó a dar mucha vergüenza poder decirlo. Y yo lo disfrazaba en las confesiones. Y decía, no, porque... Y no le llamaba por su nombre. Hasta que en una confesión, un sacerdote me dijo, un sacerdote random, un sacerdote que no me conoce, un sacerdote que yo me encontré en una parroquia en Casel DH, y me dijo, hasta que no lo llames por su nombre, no vas a poder vencer al demonio. Wow. Y eso me marcó muchísimo, porque primero, él no me conoce, él no sabe que ya yo venía como con esa situación, 1, y 2, me dijo eso, como que hasta que tú no lo llames por su nombre, no te va a pasar. Y me dio como la catequesis de mi vida en esa confesión, porque me dijo, la confesión sirve para eso. La confesión sirve para que tú puedas, 1, verte de cara a Dios. Porque a veces yo en la intimidad de mi habitación, que hablo con el Señor, como pasa con algunos de nuestros hermanos separados, que ellos dicen, yo me confieso con Dios directamente, tú no le estás viendo la cara a Dios. Y en la persona de Cristo que está ahí, tú le estás viendo la cara al Señor. Y yo creo que no hay cosa más difícil, humanamente hablando, que tú puedes mirar la cara al otro y decirle tal cosa. Y no hay un acto de humildad más grande que mirar la cara y decirle, fallé. Y tú puedes, mira que me engranojo, porque fue como muy profundo eso que me dijo. Porque para mí fue como que, no piensa en mí como, piensa en mí que tú te estás reconciliando con el Señor.
Y creo que ese misterio que guarda el sacramento de la reconciliación es hermoso. Tú puedes dejar de ver a Pablito, a Pedrito, a Luca, a Mark, a Diego, como esa persona y comenzar a verlo como es a Cristo. Vine a visitar a Cristo a decirle, fallé. Vine a decirle a mi amiga, a la que me la tragué diciendo un montón de cosas, yo lo hice mal, perdóname. Esa te lleva obligado a la conversión. O sea, no hay forma de que tú hagas esto y poco a poco tu corazón no se vaya convirtiendo. Sí, sí. Y yo dije, qué cosa tan preciosa la confesión, que es poder ver a Jesús de frente y decirle, lo siento. Hacer ese, porque obviamente para la reconciliación, pero el que no lo sabe, tiene que hacer un acto de contrición, tiene que hacer un examen de conciencia antes de llegar a la confesión. O sea, tú tienes que dedicarte unos minutos a pensar, ¿en qué te fallé, Jesús? Para luego decírselo a la cara. Y la confesión no se queda solo en, bueno, ok, te perdono, te hago una oración. Usualmente lleva también un sacrificio de tu parte. Prometo no volver a hacerlo. Y voy a una penitencia. Que esa penitencia puede ser cualquier cosa que el sacerdote lo vea bien. O a veces, ya tú has llegado tan arrepentido, que me ha pasado en ocasiones, tú has llegado tan arrepentido que el sacerdote en ese momento te dice, estás libre. Vete libre. Me han dicho también eso. Entonces, en varias ocasiones me pasó eso, tuve como esa lucha al principio de poder llamarlo por su nombre a ese pecado al que recurría. Y hasta que no lo llamé por su nombre, no pude vencerlo. Y cuando fui a la última confesión, recuerdo, como de esa situación en particular, fui llorando, mirando al sacerdote a los ojos y diciéndole, necesito parar, llorando. Y en ese momento, te prometo, Ivana, que dejé de mirar a esa persona y vi el amor. O sea, yo no te puedo decir como la cara de Jesús, porque no fue que vi a Jesús, pero no vi a esa persona, vi a una persona que me miraba con amor diciéndome, ya. Wow. Y yo creo que esos son símbolos que no son tangibles. Yo no puedo explicarte cómo lo agarro, claro, tú sabes, pero pasa. Claro, y es real. Pasa y es real. Y bueno, con la Eucaristía, que es mi debilidad. O sea, yo soy una persona como muy kinestésica, para el que no sabe, la gente que aprende en movimiento, digamos, en resumen. Yo soy una persona muy kinestésica, entonces como que la misa en realidad no es muy kinestésica. Me paro, me siento, eso es todo lo que tiene de movimiento, pero después de ahí es mucho de escucha activa, mucho. Yo como que me puedo concentrar en una terapia con un paciente, y claro que sí, pero ya después de un momento como que yo me disperso, ¿sabes? Entonces me pasa mucho en la Eucaristía, como que hay tanto movimiento y tantos estímulos que yo como que me pierdo muchas veces. Y como que a veces, estando así como medio, no sé qué. Y me cuesta mucho la liturgia de la palabra. O sea, poder escuchar la liturgia de la palabra y sacar. Hay gente que es maravillosa, que dice en la primera lectura tal cosa, en el salmo tal cosa, en la segunda lectura, en el evangelio. Y hubo una parte así. La habilidad que Dios te dio, hermano. Dios te bendiga. Yo, de verdad, no. Pero, en el momento de la liturgia eucarística, bueno, no vamos a dar una clase de liturgia ahora, pero se divide en dos partes, la parte donde se lee la palabra y después la parte de la consagración, ¿no? En el momento de la liturgia eucarística, como ya es algo un poquito más movido, digamos, yo le comencé a rezar al Señor en múltiples ocasiones, Señor, yo quiero que no me pase por arriba tenerte enfrente. Wow, qué bello. Porque la palabra yo la puedo recibir de muchas formas y tú te vas a encargar de que esa palabra me llegue. Pero este momento contigo no vuelve. Este momento contigo de verte ahí, de dejar de ver una cosita blanca ahí plana, o un vino tieso que me puedo yo beber en mi casa, a verte a ti. Y yo solo pedía, Ivana, o sea, inmensamente, yo quiero, incluso yo le llego a pedir, convierte eso para que yo me lo termine de creer, porque yo no me lo termino de creer. Hay muchos milagros eucarísticos, pero yo no he visto ninguno, yo necesito eso para creer en ti. Hasta que un día me pasó en una Eucaristía del Camino, que bueno, nosotros comulgamos con un pan ácimo, para el que no sabe, es un pan que, bueno, un poquito distinto, digamos. Entonces, como lo tengo aquí en la mano y me quedo mirándolo, yo le decía al Señor, yo necesito saber que esto no es harina y agua. Yo necesito saber que tú estás ahí. Y en ese momento, Ivana, me pasó como
como una cosa, bueno, yo mencionaba en uno de los capítulos de la Virgen que es como una seguridad, Una certeza. como una certeza rara, Ujú. y en ese momento dejé de verlo así, y dije, él está ahí, punto, eso era todo lo que yo necesitaba, todo lo que yo necesitaba era eso, y ya no lo veo igual, o Esa sea, es la fe. tal cual, y ya yo no lo veo igual, y desde ese momento es una delicia poder vivir ese momento. Y para mí, es una gran gracia tú poder decir, Jesús está aquí. Ujú. Jesús está conmigo. Qué hermoso. Jesús lo puedo llevar conmigo a mi casa. Porque Ujú. obviamente yo no puedo llevarme. Ujú, Mencionaba en ujú, otro episodio, ujú. como no puedo agarrar La custodia. la custodia y llevármela para mi casa, que me encantaría. ¿Tú te imaginas? Eso fuera espectacular, pero no lo podemos hacer. Pero sí puedo llevarlo en mi corazón. Y saber que Él está vivo ahí es una locura. O sea, Ujú. y cuando voy, por ejemplo, a una misa normal, digamos la tradicional, que no es la del camino, cuando se da la paz, me incomodo incluso. ¿Por qué? Porque como ya Jesús está ahí en el altar, la gente se mueve para todos los sitios. Sí, sí, Y sí, yo pero es entro que como... no debería No tampoco debería. ser. Pero bueno, yo me incomodo porque como no me hable mucho, que el Señor está ahí, ya el Señor está ahí, no me hable nadie, por favor. Que el Señor llegó y yo le voy a hacer caso al Señor. No hagan eso, señor, yo porque soy un poco... Bueno, pero también hay que tener mucho Tengo como... reverencia, ¿verdad? Claro. Pero el Señor está ahí. Y de verdad te puedo decir que eso es lo que me mantiene en la iglesia, porque yo no me imagino la vida sin eso. Sin los sacramentos. No me puedo ver en la vida sin esa conversión que necesito de la reconciliación, de mirar a Jesús a los ojos y decirle, fallé, Ujú. con lo mucho que me duele, porque yo soy un poco soberbia dentro de todo, tú Ujú. sabes, un poco mucho, bastante, demasiado. Pero también sin esa Eucaristía. Incluso soy muy Carlos Acutis en ese sentido. Yo no soy él, tú sabes, tampoco te lo creas. Pero como que cuando llega el sábado, nosotros vamos sábado de la Eucaristía, cuando llega el sábado y yo no fui en la semana, siento como que estoy en échame, me perdí en la semana, no hice nada importante en la semana, trabajé muchísimo, pero hice nada importante en la semana. Por eso yo defiendo mucho tratar de ir en la semana también a la Eucaristía, porque para mí, vuelvo y te digo, a veces yo estoy, mi amor, en el limbo, pero desde que llegó el momento de ver la liturgia eucarística, ya, mi corazón está ahí con el Señor, porque me pasa de que reconozco que el Señor está ahí y que es el Señor que vino a visitarme y que estoy en una cena, en una cita con el Señor. Yo me voy relajando con mis amigas que Jesús es mi novio y que yo voy a una cita con él todos los sábados, todos los días a las 6. Pero bueno, es un relajito entre nosotros. Tú sabes que qué hermoso que tú compartieras, perdón, ese testimonio, porque creo que aquellos que nos falta un poco de acercarnos a los sacramentos nos motiva y nos sirve de ejemplo. De que se puede y que más allá de que se puede, de que es un regalo que hay que pedir. Porque Sí. mira como con ese testimonio que tú compartías de la Eucaristía, tú le pedías al Señor, yo necesito dejar de verte de un trozo de pan, y como dice también una canción, y un poco de vino, y tener esa certeza de que eres tú. Y no porque yo lo necesito, porque yo tengo que saber, porque yo soy, que no sé qué. No. Es que lo necesito porque lo deseo, porque necesito convertirme, porque quiero amarte, porque quiero estar cerca, porque quiero estar presente, ¿no? Entonces, qué bonito que podamos tener, si tú y yo no tenemos como ese acercamiento a los sacramentos, pídelo a Jesús, que Él te lo va a dar, porque Él quiere que tú y yo estemos cerca. O sea, Él quiere que tú y yo estemos cerca en la confesión, Él quiere que tú y yo estemos cerca en la Eucaristía, porque Él está ahí para encontrarse con nosotros, para sanarte, para perdonarte, para amarte, para abrirte los ojos, como en este caso te lo permitió a ti. Él solo está esperando que se lo pidamos incesantemente, porque Él lo desea, ¿no? Entonces, como... Y creo que eso responde mucho a lo que decíamos, o sea, lo importante de lo que hablemos aquí hoy es que se despierte en nuestro corazón un deseo de estar cerca de Él, en la confesión, en la Eucaristía, que no tenemos que esperar que llegue una vez al año para hacerlo, que no tenemos que esperar que llegue la Pascua para yo confesarme, no, hazlo cada 15 días, toda la semana si tú quieres, sin caer en los escrúpulos, pero como que se convierta en una necesidad del corazón, o sea, que los sacramentos para nosotros se conviertan en una necesidad, de que, oye, no puedo vivir sin eso. Porque efectivamente no podemos vivir sin los sacramentos.
Y no hay que pensar, sí, hay que pensar en la lucha que tenemos con nuestro pecado, con el pecado mortal, con la herida. Pero no hay que pensar en eso, hasta en la propia vida, o sea, poder llevar las situaciones de la vida, las tristezas de la vida, las alegrías, todo, todo, lo necesitamos a Él. Y no solamente la Eucaristía, también el Santísimo, ¿no? Que Claro. está ahí Jesucristo, Bueno, en el la Jesucristo, reserva, Eucaristía ahí. exacto. Que podemos ir en cualquier momento, o sea, cuánta capilla que tenemos de oración perpetua, o que está abierto hasta la noche, que podemos ir a hacer una oración y simplemente, como hemos hablado antes, llegar y mirarlo y decir, mira, no tengo nada más que decir, simplemente estoy aquí. Y rendirme ante Él, ¿no? O sea, yo creo que al final de cuentas esto es un llamado de que tú creas que tenga herida o no, o tú creas que no tenga herida, o tu vida entienda que esté bien o que no ande para nada bien. Vayamos a Él, o sea, vayamos a Jesucristo a encontrarnos con ese amor. Que como Carol decía, como tú decías, es un misterio porque no te podemos dar la fórmula, no te podemos decir cómo se ve, cómo se siente, cómo se huele, simplemente es. Y esa es la certeza que lo da Dios de cuando acudimos, ¿no? Bueno, recién Ivana se reía porque ella me está viendo de frente y me está viendo con los ojos aguados porque me recuerdo como de ciertas cosas que me motivaron. Yo no soy ejemplo de nada, no me vayan a mí a tomar ejemplo de nada, la verdad. Porque así como voy mucho, dejo de ir también, o sea, no es como, ¿verdad? Pero recuerdo que una vez, ni sé quién fue, pero fue como una frase que me marcó tanto. Y yo le digo siempre a los niños esto cuando estoy en clase con ellos. Los 365 días al año Jesús está ahí, esperando. Wow. Y eso me mató, porque fue como, yo estoy tan ocupada en 1044 cosas. Y no le puedo dedicar, a veces las horas, la misa de la semana duran media hora, 40 minutos. Y él está ahí esperándome y yo no voy. Y eso como que me marcó el corazón, pues yo dije, ¿cómo hace? O sea, él me está esperando y yo no estoy yendo. Y eso me entristeció mucho. Bueno, 365 días, un dato curioso, menos uno. Si es bisiesto, 365, pero si no, 364, porque el Viernes Santo no hay liturgia eucarística. Igual comulgamos, ¿verdad? Con Igual la reserva. comulgamos con la reserva, pero no hay liturgia eucarística. Hay liturgia de la palabra, no hay liturgia eucarística. Pero bueno, se me aguaban los ojos por eso, porque yo decía, tú tienes que sentir esa necesidad. Y yo sentí esa necesidad en ese momento, como de, él me está esperando. Y bueno, yo tengo un tema con el tiempo, se lo decía mami ahorita, como que yo tengo un tema con el tiempo. O sea, a mí me dicen a las 10 y yo a las 10 no he salido, estoy en crisis. Entonces, yo saber que él me está esperando y que yo no estoy llegando, eso me trabaja en el corazón. Y bueno, yo puedo decir que Dios me ha sanado de muchas heridas a través de los sacramentos. Porque el ir diario o interdiario, o ir al Santísimo, como tú mencionabas, o acudir simplemente a los sacramentos, pues me han ayudado a sanar porque me han ayudado a verme a mí. Y a verme necesitada, y a ver heridas, y a ver en qué fallo. Y obviamente me ha ayudado a sanar. Yo no siento que sea un producto terminado, como hemos hablado, porque siempre van a haber o heridas nuevas, o situaciones que todavía están en proceso, o bueno, mencionamos en otro capítulo que hay cosas que se renuevan. Entonces, no somos seres terminados, pero sí somos seres en construcción. Y siento eso, o sea, definitivamente. Y ahora mismo estoy atravesando como por situaciones y voy a misa diario. Ahora sí estoy como en estos últimos 2 meses como full diario. Y yo puedo decir que lo único que me ha traído paz, que lo único que me ha traído es ir a misa. Algo, a veces ni siquiera respuesta, porque tal vez Dios no es el tiempo para darme la respuesta, pero sí me ha dado por lo menos paz y alegría. Entonces, nosotros comenzamos como con toda la alegría del mundo, claro, porque a pesar de los pequeños sufrimientos que podamos tener, que es otro episodio, míralo, escúchalo, pero a pesar de todos los sufrimientos que podamos tener, se puede cargar como ese sufrimiento, esa cruz, con alegría. Y la gran ayuda son los sacramentos. Sí. No, y también, y a veces me ha pasado que yo caigo en esto de, ay, que estoy cansada o tengo que hacer esto o lo otro y no voy a misa en la semana, por ejemplo. Sin embargo, también he tenido la experiencia de que aún en medio del cansancio físico o mental, si se quiere, acudir me es un descanso. Sí. Me es un descanso. Entonces,
como al final también es, como tú decías de esto de las heridas, no se van a, no somos un producto acabado, o sea, vamos a tener situaciones en la vida, pero tener la experiencia de los sacramentos es una gracia, un regalo. ¿Por qué? Porque yo sé que cualquier circunstancia de mi vida, yo tengo dónde ir, yo sé dónde acudir, yo tengo dónde refugiarme, dónde ir a agradecer, dónde pedir, dónde buscar ayuda, y que va a estar siempre porque es Dios, ¿no? Yo recuerdo una vez que me fui de misión a un pueblo, y ahí fue, aquí en el país, y ahí fue la primera vez que yo tuve contacto con realidad de gente, de pueblo, de personas que tienen Eucaristía una vez al mes, o una vez cada 2 meses. Y a mí eso me dio muy duro, pero yo, wow, yo la tengo en la esquina de mi casa todos los días. Todos los días. Todos los días. Y claro, esto no es como un mea culpa y señalar el dedo. Yo también creo que Dios va hablando al corazón y llevando a uno poco a poco. Hay etapas de la vida también, hay momentos en donde Dios permite que uno acuda, quizá todos los días a su presencia en la Eucaristía, pero también yo estoy segura que lo que Él desea para nosotros es eso, que estemos ahí todos los días con Él, todos los días. Así que nada, yo creo que es esa como la invitación. O sea, bueno, antes de pasar a la frase de hoy, también como que quería vincular otro episodio. Que ya estaba hoy vinculando todos los episodios con todo. Pero nosotros en un episodio que si no se subió, pues espéralo, que habla un poco sobre, digamos, la salud mental y el cristianismo. Yo puedo decir también, para agregar a este episodio de los sacramentos, que yo estoy yendo a mi terapia, la psicóloga me dice muchas cosas que son muy importantes y necesarias para mí, pero yo llevo todo eso a esa misa a la que voy diario. wow. Me ha pasado casi todas las sesiones que estoy viviendo últimamente, que voy a la sesión porque es tipo 3, 4 y salgo justo para llegar a misa, y todo eso que hablé en la sesión no lo hablo con nadie, lo hablo primero con Dios y lo llevo ahí, y ahí tomo una decisión. Sí, y yo creo que ese ha sido como el balance perfecto, bueno, de yo no perder la cordura, número 1, pero también como que siento que ha sido mi proceso de sanación mayor, poder reconocerlo en un espacio profesional y llevarlo a los pies de Jesús. O sea, no sé si lo comenté en otro momento, pero yo viví una experiencia similar hace unos años, en donde mi terapeuta quedaba muy cerca de San Judas Tadeo, de la parroquia, y era así mismo. Yo salía de terapia, iba a misa, y para mí yo lo recuerdo como un tiempo memorable del Señor, o sea, de esa sanación profunda, de esa toma de decisiones profunda, como un tiempo de gracia. Fue un tiempo de gracia. Y yo sé que no estamos en el punto todavía de la oración, pero si realmente tú sientes que tú necesitas esto en tu vida, que tú necesitas como ese tiempo de gracia, ese estar más cerca, ese reconocer a Jesucristo en la Eucaristía, ese reconocer a Jesucristo en los sacramentos, porque tú te has alejado, o por la situación que sea, pídeselo al Señor, que Él desea que tú se lo pides, entonces pídeselo. Y nada, vamos a pasar a nuestra frase. Vamos a la frase. El día de hoy vamos a citar al Catecismo de la Iglesia Católica. Altos rangos son esos. Viste, grandes libros, no cualquier cosita. ¿Tú puedes explicarnos un poquito el Catecismo de la Iglesia Católica? What? Bueno, quédate así como... Sí. Bueno, pero es como el compendio de nuestra fe, ¿verdad? Exacto. Así lo podemos describir. Digamos que es como un instructivo. Exactamente. Es un diccionario, es como un reglamento también en algunas ocasiones. Es un manual de instrucciones, Miguel tirando. Es como un conjunto de muchas cosas, pero básicamente ahí está resumido todo lo que la Iglesia Católica, ¿no? Exacto, todo lo que creemos. Exactamente. Entonces, sacando la Iglesia de la Iglesia Católica, del Catecismo de la Iglesia Católica, que es también como un método de estudio, digamos, la que está gratis en internet. Que está gratis en internet, claro que sí. Dice, los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios. Pero como signos también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen,
la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Bueno, como mencionaba yo en algún momento, no es solamente como que, me siento, lo vivo y lo recibo, sino que también tú lo expresas, tú lo recibes, tú lo alimentas. Le das culto a Dios. Son también acciones también que hacemos, y todo eso tiene un sentido y es para alimentar la fe. Hermoso, hermoso. Yo creo que, siento como que cada vez más, cada vez que conversamos, como que Dios va dejando algo, ¿verdad? A mí particularmente en el corazón. Sí. Espero que sea así, ¿verdad? Para todos. Sí, la verdad es que yo me expuse demasiado el día de hoy. Señor, ¿qué pasó? Pero bueno. It's okay. Yo creo que al final también, lo mencionaba ahorita, como que es importante ser testimonio también. Para que otros se acerquen. Y creo que todos, o podemos hablar quizá de ti y de mí, hemos tenido la experiencia de otros que han sido testimonio para acercarnos más. Claro que sí. A los sacramentos, a la iglesia, ¿no? Entonces, ojalá que nosotros estemos ganando una monedita para el cielo y que podamos llegar a sus corazones, porque es la intención del podcast. Sí. Pero definitivamente, para que hoy tú y yo estuviéramos sentados aquí, le dimos una monedita al cielo a mucha gente. Sí. Somos un conjunto también de muchas palabras, de mucha gente, de muchas cosas, y qué bonito eso también. Y de muchas cosas que quedan guardadas en el corazón, ¿verdad? Que de repente no compartimos. Pero nada, vamos a orar. Vamos a orar, a presentar esto que hemos hablado un poquito, lo que ha quedado en nuestro corazón. Como siempre decimos, trae a tu mente, a tu corazón en oración. Presenta a tu Padre eso que te inquieta, que has pensado, ¿no? Nada, como siempre, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre bueno. Gracias por tu infinita bondad y misericordia. Gracias por la iglesia. Gracias por que ella es nuestra madre, nuestra maestra. Gracias porque por medio de la iglesia, Señor, tú nos instruyes, tú nos consuelas, tú nos corriges. Gracias por el Papa, por los obispos. Gracias por todos los sacerdotes consagrados. Gracias, Señor, por cada ministro que aquí en la tierra es un dispensador de tu gracia, un dispensador de tu misericordia. Permítenos, Señor, a todos nosotros los que estamos aquí, los que escuchamos o veamos esto, que podamos acercarnos más. Toca nuestro corazón, abre nuestro corazón para que se genere como una sed infinita de ti, Señor, que podamos desear estar cerca de ti, en la comunión, en los sacramentos de la reconciliación. Si quizás he estado alejada, distante, pueda hoy volver a tu casa, que pueda volver como ese hijo pródigo a la casa, y que tú me puedas recibir en esos brazos amorosos, Señor. Danos esta gracia, la de poder estar cerca de ti en cada Eucaristía, en cada confesión, en cada sacramento. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites. Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Definitivamente nada. Se acabó. Me quedé así como, ya no me quiero ir. Quiero seguir hablando, pero está bueno por hoy. Está bueno por el podcast. Espero que de verdad se hayan quedado con algo. Bueno, ya yo lo he dicho en varios capítulos, no en todos, pero aquí de verdad me sale del corazón decirte que si hay alguien que tal vez tú conoces que necesita escuchar esas palabras, necesita escuchar el valor de los sacramentos, no como puya, porque tenemos como esa tendencia, escucha lo que yo no te supe explicar, te lo estoy explicando, sino como que de verdad alguien que de corazón tú sientas que necesita entender desde otra óptica, tal vez desde la óptica de la experiencia, o más bien del testimonio, como qué son los sacramentos. Pues nada, te invito a que lo compartas si te nace del corazón, y nos vemos en la próxima. Bye bye. Queden con Dios y la Virgen. Adiós.